Hola amigos, soy Esperanza y en este video voy a hablar acerca de la planificación e implementación de las clases diferenciadas. Si bien es cierto, no existe una receta o un único proceso para planificar e implementar una clase diferenciada, la realidad es que la clase diferenciada involucra el uso de elementos de cualidad que tendría cualquier lección normal. Dichos elementos son establecer objetivos de aprendizaje claros, el correcto diseño de la instrucción, el uso de preguntas de alto nivel de complejidad, una lección rica en actividades significativas, oportunidades para evaluar formativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje y un eficiente manejo de la clase y del tiempo de la clase. Cuando hablamos de una clase diferenciada, nos referimos a que en algún momento de la clase el estudiante deberá trabajar por la consecución de objetivos de aprendizaje o conocidos como CUTS por sus siglas en inglés, pero de maneras diferentes. Si bien planificar la instrucción puede ser un proceso repetitivo, diseñar una clase diferenciada debe ser vista como un proceso secuencial de acciones guiadas por preguntas claves. Este proceso inicia con la identificación de los objetivos de aprendizaje y su relación con los estándares de aprendizaje, los CUTS, que se refiere a qué es lo que conoce el estudiante, qué entiende el estudiante y qué es capaz de hacer. Para ello, como docentes debemos plantearnos qué conocimiento, qué perspectivas, qué habilidades son objetivo de aprendizaje, a qué estándares de aprendizaje está alineada y cuál es el propósito de la lección. Como segundo paso tenemos la recolección de evidencia del estudiante sobre su predisposición para aprender, sus intereses o su perfil de aprendizaje. Como tercer paso tenemos el diseño de la lección. Para ello debemos preguntarnos cuál es la lección ideal que queremos crear. ¿Cuáles son esos patrones generales que podemos encontrar en los estudiantes y que nos indican que son buenos para aplicarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que sea bueno para todos los estudiantes? Como cuarto paso tenemos analizar la lección que hemos creado para verificar que hay oportunidades de diferenciación. En este sentido, debemos recurrir a la evidencia que tenemos del estudiante, que nos sugiere esa evidencia en función de cuáles son las necesidades del estudiante, cuáles son sus mayores problemas y en qué necesitan motivación. También plantearnos si la lección que hemos creado está aprovechando los intereses o preferencias de los estudiantes a la hora de aprender. Como quinto paso tenemos el diseño de las actividades y experiencias de aprendizaje diferenciadas. Para esto debemos pensar en cuáles son las estrategias que nos van a llevar hacia la creación de actividades diferenciadas y cómo podemos asegurarnos de que los estudiantes están trabajando actividades significativas, las mismas que estén alineadas a los objetivos de aprendizaje. Como penúltimo paso tenemos el planeamiento de los mecanismos de la lección. Para ello, como profesores nos preguntamos cómo fluye la lección en la clase y si ésta tiene las estrategias que se aplicarán antes y durante la lección para asegurarnos que el estudiante aprenda con claridad y que tenga éxito. Cómo orquestar la diferenciación dentro de la planificación de la clase y, por supuesto, cómo monitorear el progreso de los estudiantes y cómo verificar su comprensión. Finalmente, tenemos la implementación de la clase, la evaluación de la evidencia del proceso de aprendizaje del estudiante. Para ello, pues nos vamos a preguntar si los estudiantes han concretado los objetivos de aprendizaje y de qué manera, qué evidencia tenemos al respecto. Y por supuesto, esta evidencia nos va a dar pistas de cuáles son los siguientes pasos, qué debemos hacer en las próximas lecciones planificadas con diferenciación. Cuando planificamos la lección diferenciada con las necesidades del estudiante en nuestra mente, estamos tomando el punto de partida correcto, ya que vamos a articular las necesidades de los estudiantes con los objetivos de aprendizaje, es decir, qué es lo que debe saber hacer el estudiante, entender y ser capaces
de hacer. Hablemos del objetivo conocimiento, non-goal. Esto es lo que el estudiante va a aprender durante la lección. Incluye la información que puede adquirir a través de la memorización, datos de fechas, de nombres de personas, de lugares, de eventos importantes, de conceptos, definición de términos, vocabulario académico, entre otros aspectos. El Understand Goal o el objetivo comprensión se refiere a las perspectivas o a las verdades que el estudiante va a adquirir a través de la lección. Hace referencia a los conceptos que va a trabajar, que son por lo general conceptos abstractos y un poco más complejos. Al hablar del objetivo comprensión, como maestros no podemos dar por sentado que el estudiante ha comprendido todos los conceptos que hemos tratado en la clase, simplemente porque el estudiante diga que sí comprendió. Para ello, como profesores, debemos probar al estudiante a través de la asignación de una actividad donde demuestre qué es lo que saben, qué pueden hacer y obviamente demuestren la comprensión de los conceptos. Por ejemplo, si el estudiante en una lección comprendió el concepto civilización, podrá definirlo a través de la geografía, la economía, los sistemas, la cultura, la tecnología, etc. Entonces, la actividad que podemos designarle es describir las características de una civilización y cómo están conectadas con estructuras de diferentes civilizaciones. El do goals. Hablemos del objetivo saber hacer. Cuando hablamos de este objetivo nos referimos a las habilidades y lo que el estudiante es capaz de hacer, que por lo general hablamos de habilidades de pensamiento, de organización, habilidades de procesos, habilidades de asociación, entre otros. No hablamos de lo que el estudiante tiene que hacer con respecto a actividades, como por ejemplo completar una hoja de trabajo o resolver un problema matemático. Un do goal, un objetivo del saber hacer, podría ser, por ejemplo, pedirle al estudiante que analice e interprete información a través de la observación. Como podemos ver, este pedido no es específico de alguna asignatura, por lo que puede ser aplicable en cualquier área del conocimiento. A la hora de establecer los estándares de aprendizaje y los CUTs, los objetivos de aprendizaje, vamos a darnos cuenta que existe una muy cercana correlación entre estos. Podemos decir, por ejemplo, integrar, analizar, describir, citar, examinar como objetivos del do goals, del saber hacer. Estos objetivos están planteados como verbos cognitivos y que van a ser demostrados más adelante en diferentes contextos y situaciones, en diferentes tiempos y lugares. Así también hay numerosos objetivos de conocimiento que están muy conectados con los estándares y que se refiere a conceptos que el estudiante deberá aprender. Para ello, el profesor deberá decidir cómo va a aprender a definir y a contextualizar dicho conocimiento. Por otra parte, los Understand Goals, los objetivos de comprensión, no están explícitos dentro de los estándares, por lo que puede ser un poco confuso. En este sentido, el docente debe iniciar por identificar cuáles son los conceptos más importantes que están abarcando todos los estándares de aprendizaje y que pueden organizarse en ideas de estándares de aprendizaje. Por ejemplo, hablar de derechos, de libertades y responsabilidades se enmarca al hablar del desempeño individual, gubernamental o comunidad. En ese sentido, el concepto a comprender es la ciudadanía y qué es lo que hace que una persona sea un bueno o mal ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que hacen los CUTs con respecto a la diferenciación? Bueno, la función de los CUTs en este aspecto es proveer al estudiante de diferentes rutas para llegar a un mismo destino. En este sentido, a la hora de planificar la clase diferenciada, el profesor debe enfocarse en proveer
las experiencias de aprendizaje a los estudiantes que lleven hacia la consecución de un mismo objetivo. De otra manera, estaremos proveyendo al estudiante diferentes actividades con diferentes objetivos de aprendizaje. Podemos decir simplemente los CUTs son el punto de partida de la planificación de las clases o actividades diferenciadas, tomando en cuenta la predisposición, el interés y el perfil de aprendizaje del estudiante.